Bienvenidos, almas errantes, a un lugar donde el viento susurra leyendas y cada atardecer esconde un secreto. Aquí, en el alma del oeste, desenterramos las historias de amor, coraje y redención que el tiempo ha querido olvidar. Antes de comenzar, queremos conocer a los compañeros de viaje. Dinos en los comentarios tu ciudad de origen y a qué hora te has unido a nuestro campamento. Leer de dónde vienes hace que nuestro viaje se sienta más real. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, únete a nuestra caravana. Ayúdanos a llegar a nuestra primera meta de 1000 almas suscritas a este canal. Ahora, acércate al fuego. Nuestra historia está por comenzar. El viejo oeste. Un lienzo inmenso pintado con los pinceles de la desolación y la esperanza, donde cada grano de arena guarda un susurro del pasado, y cada noche estrellada es un manto para leyendas que el viento se encarga de esparcir. Soy el alma del oeste, y esta noche, bajo este cielo infinito que nos abraza, quiero compartir con ustedes un relato que escuché hace ya muchas lunas, junto a una fogata que crepitaba como el corazón de un hombre. Una historia de puentes construidos no con madera y piedra, sino con el sacrificio y el amor de almas valientes. Era el año 1885 y el desierto de Arizona se extendía como una piel curtida bajo un sol implacable. Sus vastas extensiones, salpicadas de saguaros, ocotillos y espinosos chollas, eran un purgatorio para las almas errantes, un Edén para las criaturas más resilientes y un juez severo para los débiles. Por aquel entonces, un hombre cabalgaba por sus senderos olvidados, envuelto en el polvo que levantaba su montura y en la nube aún más densa de su propio pasado. Se llamaba Ethan Cole, un nombre que en su día había resonado con un eco de respeto y más a menudo de temor. Ethan tenía 44 años, pero el sol inclemente, la sequedad de la vida al límite y el peso de su conciencia le habían cincelado surcos profundos en el rostro, haciéndolo parecer una década mayor. Sus ojos, antes de un azul penetrante, se habían vuelto de un tono más tenue, como el agua estancada de un pozo olvidado, reflejando una tristeza infinita y una fatiga que calaba hasta los huesos. Llevaba días, semanas, quizá meses, sin ver un rostro amigo, sin escuchar más sonido que el viento silbando entre los cactuses y el monótono trote de su caballo. Un alazán leal de crines enmarañadas al que llamaba Sombra. Sombra era su única compañía, un silencioso confidente que no juzgaba ni preguntaba, solo avanzaba por el terreno pedregoso. Ethan vestía ropas gastadas por el uso y el sol, un sombrero de ala ancha que apenas lograba proteger su rostro del sol de mediodía, y un par de botas de cuero endurecido que habían pisado más polvo que tierra fértil. Su revólver, un Colt Peacemaker bien cuidado, colgaba de su cadera, un apéndice familiar y pesado, recuerdo constante de una vida de violencia que, aunque ya no buscaba, parecía ser su sombra eterna. Este arma que tantas veces había cegado vidas era ahora casi una carga, un símbolo de la culpa que lo carcomía desde dentro. La culpa. La culpa. Era una compañera más fiel que cualquier ser humano. Se manifestaba en el sabor amargo de la poca agua que bebía, en el insomnio que le robaba el sueño bajo las estrellas, en el eco de disparos que resonaban en su mente en los momentos de silencio. Una parte de él ansiaba el olvido, otra, la paz, y una tercera, la más cruel. Se preguntaba si alguna vez la merecería. Había sido un pistolero, sí, un hombre de gatillo fácil en tiempos donde la ley era tan flexible como un junco al viento. Había participado en refriegas, cobrado deudas, defendido lo indefendible. Pero hubo un incidente, años atrás, que se había incrustado en su alma como una astilla de mezquite. En un enfrentamiento brutal y confuso, en medio del humo y el caos, su bala había encontrado un objetivo inocente.
un hombre apache, ajeno a la disputa, que simplemente había estado en el lugar equivocado en el momento menos oportuno. La imagen de aquel rostro, sin ira, solo con una sorpresa helada antes de caer, se repetía en su mente como una oración maldita. No había justificación, no había consuelo, solo el vacío de una vida robada por su mano. Desde entonces, Ethan vagaba, sin rumbo fijo, sin un objetivo que no fuera mantener la distancia de su pasado y de cualquier atisbo de conexión humana. La soledad era un manto pesado, pero también un refugio. En el vasto desierto no había miradas que juzgaran ni voces que recordaran, solo la inmensa indiferencia de la naturaleza que no le pedía explicaciones ni le ofrecía perdón. Sus días transcurrían en una rutina espartana. Al amanecer, cuando el cielo se teñía de naranjas y rosas fuego, se levantaba de su lecho de arena, el cuerpo dolorido, la garganta áspera. Desenfundaba el colt, lo limpiaba con meticulosidad casi ritual, como si al hacerlo pudiera limpiar también su alma. Luego, preparaba un café aguado sobre una pequeña fogata de ramas secas, el aroma amargo mezclándose con el aire fresco de la mañana. Después, montaba a sombra y seguía adelante, bajo el sol que ascendía implacable, horadando el paisaje con su calor feroz. Buscaba aguadas, a veces pozos abandonados, otras veces rastros de alguna lluvia lejana. La sed era una tortura constante, un recordatorio de su fragilidad ante la inmensidad. Los mediodías eran un calvario. El calor reverberaba en la tierra, distorsionando el horizonte en espejismos danzantes. Las rocas ardían al tacto y el aire era tan denso que respirar se convertía en un esfuerzo. Ethan buscaba la escasa sombra de un peñasco o un saguaro gigante, donde se sentaba a comer su magra ración de carne seca y galletas duras. Observaba el vuelo circular de los buitres, los depredadores silenciosos del desierto, y a veces, por un instante fugaz, se preguntaba si su propio final sería bajo su atenta mirada. Las noches, en cambio, traían un alivio engañoso. El desierto se enfriaba rápidamente, el aire se volvía nítido y las estrellas brotaban en el firmamento con una intensidad que en las ciudades se había olvidado. Eran miles, millones, un manto de diamantes sobre el terciopelo negro. Ethan miraba hacia arriba y por un momento la inmensidad del cosmos empequeñecía sus propias miserias. Pero luego la culpa regresaba, como el frío que calaba los huesos. Se acurrucaba en su manta, el revólver al alcance de la mano, y trataba de conciliar el sueño, a menudo sin éxito. Los recuerdos, los rostros, los sonidos de su pasado eran más vívidos en la oscuridad. No buscaba a la gente, y la gente tampoco lo buscaba a él. Había evitado los pocos pueblos y ranchos que se cruzaban en su camino, sabiendo que su presencia solo atraería problemas o, peor aún, el reconocimiento de algún viejo conocido. Se había convertido en un fantasma, un eco andante, su existencia definida por la ausencia de un propósito. Se sentía como una hoja seca arrastrada por el viento del desierto, sin raíces, sin un lugar al que pertenecer. A veces, una ráfaga de viento le traía el olor distante del humo de una fogata o el eco tenue del ladrido de un perro. Esos pequeños indicios de vida humana le producían una punzada de anhelo que rápidamente sofocaba. ¿Para qué? Para traer más dolor, más arrepentimiento. Su mente, erosionada por la soledad, había construido muros infranqueables alrededor de su corazón. Había visto la dureza de la vida, la crueldad inherente a la frontera, y había participado en ella. No creía en la bondad desinteresada ni en el perdón, mucho menos en la redención para un alma tan manchada como la suya. El sol de la tarde comenzaba su lento descenso, tiñendo las rocas de ocre y púrpura. Ethan Cole, con su mirada perdida en el horizonte, no buscaba nada.
esperando solo que el día terminara y que el siguiente amaneciera, idéntico al anterior. La vida le parecía una sucesión interminable de arenas, movedizas. Cada paso lo hundía más en el abismo de su desesperación. Su cuerpo, aunque aún fuerte, sentía ya el peso de los años de privaciones y de la tensión constante. Un dolor sordo en su costado, una tos seca que a veces lo asaltaba en las noches frías, eran pequeños recordatorios de que incluso la máquina más robusta se desgasta con el tiempo. El desierto no distinguía entre justos y pecadores. A todos les ofrecía la misma soledad y el mismo final. Y Ethan Cole, en su desolación, sentía que ese era el único destino que le quedaba, el único que, quizá, merecía. No había luz al final de su túnel, solo más arena, más silencio y el incesante lamento del viento, que parecía cantar una elegía por el hombre que una vez fue y que ya no existía. Fue en uno de esos atardeceres dorados, cuando el sol comenzaba a tejer sombras largas y distorsionadas sobre el paisaje, que la rutina de Ethan Cole se quebró de golpe. Cabalgaba por una llanura pedregosa, el aire ya más fresco después del ardor del día, cuando sus ojos, acostumbrados a escanear el horizonte en busca de cualquier señal, captaron una anomalía. Una columna de humo negro, densa y ominosa, se alzaba a la distancia, desgarrando la línea perfecta del cielo crepuscular. No era el humo claro de una fogata apache o el vapor de una locomotora, sino un humo oscuro, pesado, que olía a madera quemada y a algo más siniestro. Una punzada de inquietud, algo ajeno a su habitual apatía, lo recorrió. Había aprendido a ignorar los problemas ajenos, a mantenerse al margen, pero aquel humo era diferente. Había una urgencia en su negrura, una promesa de violencia que no podía ignorar del todo. Como un viejo lobo que huele la sangre en el viento, algo en Ethan se activó. Sin pensarlo demasiado, sin analizar las consecuencias, espoleó a Sombra. El caballo, sintiendo la tensión en las riendas, aceleró el paso, levantando una estela de polvo rojizo. A medida que se acercaba, los sonidos comenzaron a llegarle. Gritos, el chasquido de látigos, la risa gutural de hombres, y luego el inconfundible sonido de un disparo. Su corazón, que creía muerto, dio un vuelco. Se agachó en la silla, aferrando las riendas, sus ojos fijos en el origen del humo. Lo que vio al cabo de unos minutos lo paralizó por un instante. 5 hombres armados, figuras toscas y brutales, acorralaban a 3 mujeres. El fuego consumía un pequeño campamento improvisado, lanzando chispas al aire. Las mujeres, vestidas con las pieles y las ropas tradicionales de los apaches, se defendían con una valentía desesperada, pero estaban superadas en número y en armamento. Una de ellas, la más alta y esbelta, de cabello oscuro y ojos fieros que brillaban con una mezcla de desafío y furia, blandía un cuchillo de hueso, su postura desafiante a pesar del peligro inminente. Era Ayiana, y a su lado sus hermanas, Tala y Kaya, más jóvenes, pero igualmente resueltas. Los hombres, sucios y con la brutalidad grabada en el rostro, se reían. Querían humillar, no solo robar. La indignación, un sentimiento largo tiempo dormido en Ethan, estalló en su pecho con la fuerza de un volcán. Aquella escena, tan vil y cobarde, despertó un resquicio de honor que creía sepultado bajo años de polvo y sangre. No podía, simplemente no podía dar la espalda. Con una decisión fulminante, Ethan desenvainó su Colt. El acero frío contra su palma le trajo una extraña familiaridad. No había vacilación, no había duda, solo la necesidad imperiosa de actuar. Espoleó a Sombra una vez más, lanzándose al galope con un grito salvaje que rompió el silencio de la tarde. Un grito que no era de ira, sino de una furia justiciera. Los hombres se giraron,
sorprendidos por la aparición repentina del jinete solitario. Ethan no les dio tiempo a reaccionar. Su primer disparo fue certero, derribando al hombre más cercano con un estruendo que resonó en el valle. El segundo y el tercer disparo siguieron con una rapidez mortífera, casi instintiva, como si su mano y el arma fueran una extensión de su voluntad. Dos hombres más cayeron al suelo, sus gritos de sorpresa ahogados por el silencio repentino que siguió a los disparos. Los dos bandidos restantes, aturdidos por la velocidad y la precisión del ataque, intentaron responder. Pero la reputación de Ethan Cole no era en vano. Su cuarto disparo impactó en el hombro de uno de ellos, haciéndole soltar su rifle con un gemido de dolor. El quinto hombre, el único que quedaba en pie, echó un vistazo a sus compañeros caídos, a la figura imponente de Ethan, y el miedo se apoderó de él. Lanzó un último grito de terror y huyó despavorido hacia el desierto, perdiéndose entre las sombras crepusculares. Ethan no lo persiguió. Su objetivo había sido cumplido. El silencio que siguió fue denso, roto solo por el crepitar del fuego menguante y la respiración agitada de los presentes. Ethan bajó de sombra, el revólver aún humeante en su mano. Su mirada se encontró con la de Ayiana. Sus ojos, antes llenos de furia, ahora lo observaban con una mezcla de sorpresa, desconfianza y una gratitud cautelosa. Sus hermanas, Tala y Kaya, se habían acurrucado detrás de ella, pero también lo miraban con una curiosidad reservada. «Están a salvo», dijo Ethan, su voz ronca y áspera por la falta de uso, un contraste con la violencia que acababa de desatar. Guardó el revólver en la funda, un gesto que esperaba calmar a los temores de las mujeres. Ayiana no respondió de inmediato. Su mirada lo escaneó de arriba a abajo, deteniéndose en su ropa gastada, en su rostro curtido, en el arma que ahora descansaba en su cadera. Había visto a hombres como él, pistoleros, hombres blancos de la frontera. No siempre eran amigos, pero este había actuado sin pedir nada a cambio. «¿Por qué?», preguntó Ayiana finalmente, su voz fuerte y clara a pesar del temblor apenas perceptible. «¿Por qué ayudarnos? Somos apaches». Ethan se encogió de hombros. «No vi justicia en lo que hacían», respondió, su voz desprovista de emoción, aunque por dentro sentía una extraña mezcla de alivio y confusión. Había sido el acto más puro que había realizado en años. Las mujeres lo invitaron con gestos a compartir lo poco que quedaba de su campamento. El fuego se había llevado sus provisiones y algunas mantas, pero habían salvado sus vidas. Comieron en silencio, la tensión tangible en el aire. Ethan se mantuvo al margen, observando, siempre alerta. La desconfianza de Ayiana era palpable, pero también lo era la curiosidad. Durante la noche se turnaron para vigilar, una costumbre que a Ethan le resultaba familiar. No se habló mucho, pero en el silencio se tendían puentes invisibles. A la mañana siguiente, Ayiana le indicó que debían regresar a su aldea. Ethan, sin un destino propio, asintió. Se sentía extrañamente atraído por la idea de un lugar, de una comunidad, aunque fuera por un breve tiempo. Cabalgaron durante horas por senderos montañosos, las mujeres liderando el camino con una familiaridad asombrosa. Ethan observaba su paso ligero, su conexión con la tierra, una conexión que él había perdido hacía mucho tiempo. La aldea apache se encontraba escondida en un valle rocoso, protegida por escarpados acantilados. Era un lugar vibrante, lleno de vida. Niños jugando, mujeres trabajando las pieles, hombres afilando lanzas y arcos. La llegada de Ethan, el hombre blanco que había salvado a sus mujeres, generó un revuelo. Las miradas eran una mezcla de recelo y asombro. Fue el venerable jefe Kichi quien salió a su encuentro. Un hombre mayor, con el rostro surcado por profundas arrugas que contaban historias de años de sabiduría y lucha. Sus ojos, profundos y penetrantes, evaluaron a Ethan con una calma serena.
Ayiana relató lo sucedido, su voz cargada de emoción. Kichi escuchó atentamente, luego se giró hacia Ethan. Nos has traído de vuelta a nuestras mujeres, hombre blanco. Has derramado sangre por nosotros. ¿Por qué? Ya lo dije, jefe, respondió Ethan, mirando directamente a los ojos del anciano. No me pareció justo. Kichi sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro cansado. Un hombre que lucha por la justicia sin esperar recompensa. Eso es raro en estos días. Te ofrezco un lugar entre mi gente, mientras desees quedarte. Eres bienvenido en el campamento de los hombres del sol. La oferta tomó a Ethan por sorpresa. Un lugar, un refugio, algo que no había tenido en años. Lo miró a Ayiana, quien asintió con una leve inclinación de cabeza. Una chispa de esperanza, pequeña y frágil, encendió su alma. Aceptó. Los primeros días en la aldea fueron un torbellino de nuevas sensaciones. El olor a humo de las fogatas, a carne asada, a hierbas medicinales, el murmullo constante de las voces, el sonido de los tambores en las noches, las risas de los niños. Ethan, al principio, se movía como un extraño, un forastero en un mundo que no comprendía del todo. Observaba a la gente, aprendía sus costumbres, sus rituales. Descubrió la dignidad en su forma de vivir, la profunda conexión con la tierra, el respeto por los animales. Su relación con Ayiana, sin embargo, fue la que más lo transformó. Ella era la hija del jefe, una mujer de carácter fuerte y espíritu indomable. Al principio lo observaba con una distancia protectora, pero a medida que pasaban los días, esa distancia se acortaba. Compartían comidas, él la ayudaba con tareas sencillas, ella le enseñaba palabras en su idioma, risueña al ver su torpeza. Sus conversaciones no eran largas, pero sus miradas lo decían todo. Había una atracción silenciosa, una electricidad palpable entre ellos que desafiaba las barreras culturales y los prejuicios de la época. Ethan se encontró pensando en ella más de lo que creía posible. Su risa, el brillo de sus ojos, la forma en que su cabello bailaba con el viento. Era como si su alma, árida y desierta, hubiera encontrado un oasis inesperado. Ayiana, a su vez, veía más allá del pistolero curtido. Veía al hombre que había arriesgado su vida por ellas, al hombre silencioso que observaba con respeto, al que se esforzaba por encajar. Veía la tristeza en sus ojos, el peso de un pasado que no conocía, pero que intuía. Con el tiempo, la desconfianza inicial de la tribu se fue disipando. Ethan ayudaba en la casa, reparaba herramientas, incluso enseñaba a algunos jóvenes a manejar el rifle con precisión, siempre enfatizando la responsabilidad de quitar una vida. Se ganó el respeto de los hombres, la confianza de las mujeres y el afecto de los niños, que veían en él una figura misteriosa y a la vez protectora. El jefe Kichi lo observaba con satisfacción, reconociendo el cambio en el hombre blanco. Para Ethan, la aldea se convirtió en un hogar, algo que creía perdido para siempre. La soledad que lo había acompañado durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse, reemplazada por la calidez de la comunidad. Las noches ya no eran tan frías ni tan solitarias. A veces, Ayiana se sentaba a su lado junto a la fogata y compartían el silencio, un silencio que ahora estaba lleno de significado. Un amor inesperado comenzaba a florecer, delicado como una flor del desierto, pero con la promesa de una fuerza inquebrantable. Era un amor que nacía de la gratitud, del respeto mutuo y de la silenciosa comprensión de dos almas que, a pesar de sus mundos diferentes, se reconocían a sí mismas en el otro. Su presencia en la aldea era un milagro, un puente tendido sobre el abismo de la desconfianza, forjado por un acto de valor. Y en ese silencio,
cargado de dudas, de nuevas esperanzas y de la incipiente promesa de un amor que desafiaba el tiempo y las costumbres. Uno se pregunta qué camino tomará un hombre cuando el destino le ofrece una segunda oportunidad. Es en estas encrucijadas del alma que valoro tenerlos a ustedes aquí, escuchando, compartiendo este viaje. Si estas historias que exploran el corazón humano, sus luchas y sus redenciones también te importan, considera unirte a nosotros suscribiéndote. Tu apoyo es el que nos permite seguir cabalgando en busca de más relatos, de más almas que el viento nos trae al oído. Los meses se convirtieron en años en la aldea de los hombres del sol, y para Ethan Cole, el tiempo adquirió una dimensión que creía olvidada, la de la esperanza. 3 años habían pasado desde aquel encuentro fatídico en el desierto, y el otrora pistolero solitario se había transformado. Ya no era el espectro errante, sino un miembro respetado, un protector silencioso. Su risa, antes una rareza, ahora se escuchaba con más frecuencia, especialmente cuando los niños de la aldea lo rodeaban, fascinados por sus historias, o cuando Ayiana le dedicaba una mirada cargada de afecto. Su amor con Ayiana había florecido con la delicadeza y la fuerza de una flor del desierto, anclándose profundamente en el corazón de ambos. Compartían no solo el fuego de la chimenea en las noches frescas, sino también los sueños bajo el manto estrellado. Sus manos se buscaban con una naturalidad que asombraba a Ethan, acostumbrado a una vida sin afecto. Las conversaciones, al principio escasas, se habían vuelto más profundas, explorando los rincones de sus almas, sus miedos y sus anhelos. Ayiana le había enseñado la belleza de su cultura, la sabiduría de la tierra, el respeto por los antepasados. Él, a su vez, le había compartido fragmentos de su mundo, las maravillas y las crueldades de los hombres blancos, siempre con la sombra de su pasado planeando sobre sus palabras. La barrera del idioma se había desdibujado, reemplazada por un entendimiento tácito, un lenguaje del alma que no necesitaba palabras. Era una tarde apacible, el sol ya bajo en el horizonte, tiñendo el cielo de una paleta de rojos y dorados. Ethan y Ayiana estaban sentados junto al fuego, observando a los niños jugar. La paz era casi perfecta. Entonces, una figura se acercó a ellos, la anciana curandera de la tribu, de ojos penetrantes y sabiduría ancestral. Sus ojos se fijaron en Ethan con una intensidad inusual. El pasado tiene una larga sombra, hombre del norte, dijo la anciana, usando el apodo que le habían dado por su origen desconocido. A veces, la sombra alcanza la luz. La frase la dejó perpleja. Ethan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que su pasado, como un lobo hambriento, siempre acechaba. Pero había esperado que la calidez de su nueva vida lo mantuviera a raya. La verdad, sin embargo, no tardó en revelarse. Poco después, un grupo de exploradores apaches regresó de un viaje lejano. Entre ellos venía un hombre de otra tribu, un anciano de rostro severo que había viajado por muchas tierras. Sus ojos, al posarse en Ethan, se ensancharon con una mezcla de reconocimiento y un dolor inconfundible. «Tú», dijo el anciano, su voz un susurro cargado de resentimiento. «Eres mano veloz. Te reconocería en cualquier lugar. Tú eres el que mató a mi hermano, caminante silencioso, hace muchos años, cerca del río Verde. Él no era parte de ninguna pelea. Solo buscaba hierbas para su hijo enfermo». La revelación cayó sobre Ethan como un rayo. El aire se volvió de plomo. Las miradas de los apaches, antes cálidas y respetuosas, se tornaron frías, llenas de resentimiento. Ayiana lo miró, su rostro una máscara de shock y dolor. El jefe Kichi, que había escuchado en silencio, se puso de pie, su expresión grave. Ethan sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. El recuerdo
que había intentado enterrar bajo capas de arrepentimiento, resurgió con una viveza brutal. Humo del enfrentamiento, el grito ahogado, el rostro del hombre cayendo. Era cierto, él lo había hecho. En la oscuridad de la noche, bajo el velo de la batalla, había arrebatado una vida inocente, y ahora su pecado lo había alcanzado, amenazando con destruir todo lo que había construido. «Es verdad», dijo Ethan, su voz apenas un murmullo. No había excusas, no había negación posible. Dejó que la verdad lo envolviera, el sabor amargo de su hipocresía en la boca. Había buscado redención, pero ¿cómo podía merecerla si había ocultado una verdad tan devastadora? La aldea se dividió. Algunos querían justicia inmediata, que Ethan fuera expulsado al desierto, o peor, otros, como Ayanna y Kichi, estaban en un dilema desgarrador. Habían visto su cambio, habían sido testigos de su bondad y su valor, pero la ley de la tribu, la justicia por una vida inocente, era sagrada. Ayanna se retiró, su corazón roto, sintiendo la traición y el miedo de perder al hombre que amaba. Las lágrimas que derramó no solo eran por el engaño, sino por el dolor que ahora envolvía su futuro. Ethan se sumió en una oscuridad más profunda que cualquier desierto. Pasó días apartado, reviviendo cada detalle de aquel fatídico día, cada momento de su vida errante. Su redención, su lugar en la tribu, el amor de Ayanna, todo pendía de un hilo. Se sentía indigno, un impostor. El sol, antes un bienvenido calor, ahora le quemaba como el fuego de su propia culpa. Fue en medio de esta crisis que la desgracia golpeó de nuevo. La noticia llegó como un trueno en un cielo despejado. Ojite-Ka, el joven nieto del jefe Kichi, un muchacho de apenas 18 años, con el espíritu libre de un águila y el corazón puro del desierto, había sido capturado. Había ido a comerciar pieles en una ciudad fronteriza lejana, Blackwood Creek, un nido de víboras y codicia. Fue acusado injustamente de robar ganado, una acusación fabricada por cazadores de recompensas sin escrúpulos que buscaban una recompensa fácil. Ojite-Ka estaba condenado a la horca, su vida pendía de un delgado hilo. La noticia devastó a la tribu. El jefe Kichi, con el peso de la tristeza y la impotencia en sus hombros, parecía envejecer 10 años de golpe. El llanto de su hija, la madre de Ojite-Ka, resonaba por toda la aldea. ¿Quién podría salvar al joven? Blackwood Creek era un lugar brutal, lejos de la ley tribal, donde la palabra de un apache valía menos que el polvo. En medio de la desesperación, la mirada de Kichi se posó en Ethan. A pesar de los pecados pasados de Ethan, el jefe sabía que el hombre blanco poseía habilidades únicas. Entendía el mundo de los colonos, sus leyes, sus trampas. Había sido un pistolero, un hombre puente entre mundos, capaz de navegar por los peligros de ambos. Pero el tiempo y la vida difícil habían cobrado su precio en Ethan. El dolor sordo en su costado se había vuelto más persistente, su tos seca, más frecuente, a veces con un regusto metálico. La enfermedad, esa sombra silenciosa, se aferraba a él, debilitándolo con cada día que pasaba. La fragilidad de su cuerpo contrastaba con la fuerza de su espíritu. «Ethan Cole», dijo Kichi, su voz grave, llamándolo ante el consejo de ancianos. «Mi nieto, Ojite-Ka, está perdido, condenado por los hombres blancos. Tú conoces su mundo. Tú eres el único que podría ir y traerlo de vuelta. Pero tu vida está marcada, tu salud es frágil, y la verdad de tu pasado aún nos pesa. ¿Qué harás?» El conflicto central de Ethan Cole se manifestó en su alma como una tormenta violenta. Debe arriesgar su vida, su salud, que ya declinaba, y la frágil paz que había encontrado junto a Ayanna y la tribu, para emprender una misión casi suicida en pos de la justicia para un inocente, para honrar la promesa de su nueva identidad como pacificador.
para expiar, aunque sea un poco, el pecado de caminante silencioso. O debe sucumbir a sus miedos, proteger el amor que había descubierto con Ayanna, disfrutar de los pocos años de vida que le quedaban, a sabiendas de que un alma inocente perecería y de que su redención quedaría incompleta. Era una decisión que marcaría su destino para siempre, el verdadero crisol de su alma. Y me siento agradecido de poder compartir este peso con ustedes, de tenerlos como testigos de este momento crucial. Cada vez que alguien se suscribe, siento que nuestra fogata crece, dándonos más coraje para contar las verdades más difíciles, para iluminar los dilemas más profundos que el corazón humano debe enfrentar. Es en estas historias donde encontramos nuestra propia fuerza. Ayanna se acercó a él esa noche, sus ojos hinchados por las lágrimas. «Quédate, mi amor», le suplicó, aferrándose a su brazo con desesperación. «Ya has hecho suficiente. Tu vida, nuestra vida juntos, es lo que importa ahora. No te vayas a morir por un gesto que no te piden». Ethan la miró, su corazón desgarrado. Podía ver el futuro que ella le ofrecía. Paz, amor, los últimos años de su vida envueltos en la calidez de su cariño. Pero también veía el rostro de Ohitekha, la injusticia, el hombre apache inocente que él mismo había matado. Era su oportunidad, no solo de salvar a un joven, sino de salvarse a sí mismo, de demostrar que el pistolero había muerto y que un hombre nuevo, un puente entre mundos, había nacido. «No puedo, Ayanna», dijo finalmente, su voz firme, aunque el dolor le retorcía las entrañas. «No puedo vivir con la sombra de lo que hice si no intento corregir esta injusticia. Ohitekha es inocente, y yo debo hacer esto por él, por tu gente, por caminante silencioso, por mí mismo». La decisión estaba tomada. A la mañana siguiente, Ethan Cole, el hombre cuyo pasado había sido una cadena, ahora se preparaba para forjar un nuevo eslabón, uno de sacrificio y esperanza. Su cuerpo, frágil, apenas un recipiente para su espíritu indomable, se cargaba con las provisiones necesarias para el viaje. Los ancianos de la tribu lo miraban con una mezcla de respeto y preocupación. Sabían que si fracasaba, Blackwood Creek sería su tumba. Si tenía éxito, podría ser la culminación de su vida, su verdadera redención. Se despidió de Ayanna con un abrazo que prometía un regreso incierto, pero un amor eterno. Montó a Sombra, el colt en la cadera, y se dirigió hacia el este, hacia el nido de víboras de Blackwood Creek, con la tos que le rasgaba el pecho y la determinación grabada en el alma. La misión era salvar a Ohitekha, pero en un sentido más profundo, era salvar el alma de Ethan Cole. El viaje hacia Blackwood Creek fue una odisea de dolor y determinación. Cada milla era un desafío para el cuerpo debilitado de Ethan. La tos se volvió más frecuente, más profunda, arrancándole el aliento y tiñendo el pañuelo que llevaba al cuello con un rojo inquietante. La fiebre, compañera silenciosa del desierto, a veces lo asaltaba en las noches frías, sumiéndolo en delirios donde los rostros de su pasado y los recuerdos de sus pecados se mezclaban con la imagen de Ohitekha y la preocupación de Ayanna. Sombra, el fiel alazán, parecía sentir la urgencia y la fragilidad de su jinete, avanzando con un paso constante, como si supiera que la vida de un hombre dependía de cada casco. Blackwood Creek se alzaba en el horizonte como una cicatriz en la tierra. Un amasijo de edificios de madera descolorida, salones ruidosos y polvorientos y una horca solitaria que se alzaba ominosamente en el centro del pueblo. El aire estaba cargado con el olor a whisky barato, tabaco, sudor y el hedor sutil de la injusticia. Ethan, al entrar en el pueblo, sintió cómo la familiaridad de ese mundo brutal lo envolvía de nuevo. Sus viejos instintos de supervivencia se activaron, su mirada se endureció, sus sentidos alertas. Pero esta vez no era un depredador, sino un salvador.
Se apeó de sombra frente al salón principal, ató las riendas y se adentró en el bullicio. Los ojos de los parroquianos se posaron en él, en el forastero flaco y demacrado, pero con una chispa peligrosa en sus ojos. Ethan Cole, el pistolero casi olvidado, había regresado. Pidió un trago de whisky, que apenas probó, y escuchó. Los rumores volaban como moscas. El joven apache, Ohitika, sería ahorcado al amanecer. La recompensa por su captura había sido generosa. La justicia en Blackwood Creek era un bien que solo los poderosos podían comprar. Ethan se movió con sigilo, sus viejos hábitos volviendo a él como un guante. Localizó la cárcel, una estructura de madera tosca y barrotes de hierro oxidado, custodiada por 2 hombres armados y un sheriff con el rostro marcado por la avaricia. Ohitika estaba encerrado, su rostro joven demacrado por el miedo y la desesperación, pero aún con una chispa de dignidad en sus ojos oscuros. El plan de Ethan no podía ser una confrontación a tiros, su cuerpo no aguantaría y el riesgo de una carnicería que afectara a Ohitika era demasiado alto. Necesitaba una estrategia que combinara su reputación con la astucia. Se acercó al sheriff, un hombre llamado Barlow, con una mirada calculadora. «Escuché que tienen un apache para colgar», dijo Ethan, su voz ronca, pero con una autoridad innegable. Barlow lo miró con desconfianza. «¿Y a ti qué te importa, forastero? ¿Eres de los que vienen a ver el espectáculo?» «No», respondió Ethan, sus ojos fijos en los de Barlow. «Soy de los que saben que si cuelgan a un inocente, el infierno se desata. Y sé que este muchacho es inocente». Barlow se rió, una risa áspera y sin alegría. «Todos dicen ser inocentes. Tenemos testigos». «Testigos comprados», replicó Ethan, su voz baja pero cortante. «Sé quiénes son los cazadores de recompensas que lo trajeron, y sé de sus métodos. También sé que este muchacho pertenece a la tribu de los hombres del sol, y si le tocan un pelo, no solo habrá guerra, sino que aquellos que se aprovecharon de él y aquellos que lo permitieron pagarán un precio muy alto, un precio que no podrán comprar con oro». La mención de la tribu, hombres del sol y la velada amenaza de una retribución apache, sumada a la reputación de mano veloz que algunos en el salón comenzaban a reconocer, hizo que la sonrisa de Barlow se desvaneciera. La codicia de Barlow era grande, pero su coraje no lo era tanto. «¿Qué quieres?», preguntó Barlow, su voz ahora cautelosa. «Quiero a Ohitika libre», dijo Ethan, «y quiero el nombre de los hombres que lo incriminaron. No habrá pelea aquí si se hace lo correcto, pero si se derrama una sola gota de sangre inocente, Blackwood Creek arderá hasta los cimientos, y tú serás el primero en caer». La tensión era palpable. Los hombres del salón, que habían estado observando, ahora susurraban entre ellos. El nombre de Ethan Cole, mano veloz, traía recuerdos incómodos de un pasado violento. Barlow, sopesando las amenazas y las consecuencias, sintió el frío miedo recorrer su espina dorsal. «No puedo liberarlo sin pruebas», dijo Barlow, intentando mantener una fachada de autoridad. «Las pruebas son que no hay pruebas reales», replicó Ethan. «Solo la palabra de unos mentirosos. Yo les daré vuestras pruebas, un trato. Lo liberan, me dan los nombres de los cazadores de recompensas y prometo que no habrá represalias contra este pueblo. Si no, consideren este su último amanecer». La audacia de Ethan, su quietud a pesar de su visible enfermedad, su mirada inquebrantable, lograron lo impensable. Barlow, temiendo una incursión apache y la ira del pistolero legendario, cedió. Ordenó la liberación de Ohitika y le dio a Ethan los nombres de los cazadores de recompensas que ya habían abandonado el pueblo con la recompensa en sus bolsillos. Cuando Ohitika salió de la celda, sus ojos se encontraron con los de Ethan. El joven apache no dijo nada, pero sus ojos estaban llenos de una gratitud abrumadora. Ethan le puso una mano en el hombro, un gesto de consuelo y promesa.
La huida de Blackwood Creek fue tan tensa como la confrontación. Ethan y Ohitekha se montaron en sombra con el joven tras el pistolero y cabalgaron a toda prisa, dejando atrás el pueblo corrupto. No hubo persecución inmediata, pero Ethan sabía que el peligro no había terminado. Su cuerpo, sin embargo, estaba llegando a su límite. Cada galope de sombra le provocaba un dolor agudo en el pecho, y la tos lo sacudía con una violencia que asustaba a Ohitekha. «¿Estás enfermo, hombre del norte?», dijo Ohitekha, su voz cargada de preocupación. «He estado peor», mintió Ethan, su voz apenas un hilo, pero sabía que no era cierto. Esta vez era diferente. La enfermedad lo estaba reclamando. Continuaron cabalgando a través de la noche, el aire del desierto un bálsamo para sus pulmones heridos. Pero la fuerza de Ethan se desvanecía rápidamente. Al amanecer, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de rosa, Ethan se desplomó de sombra. Ohitekha, alarmado, lo sostuvo. El rostro de Ethan estaba ceniciento, sus labios morados, y su respiración era un jadeo superficial. «Debes seguir», susurró Ethan con los ojos apenas abiertos. «Vuelve a la aldea. Diles que estoy bien, yo te seguiré». Pero Ohitekha, el joven que había sido salvado, vio la verdad en los ojos de Ethan. Este hombre, el hombre del norte, no estaba bien. Le había salvado la vida y ahora era su turno de devolver el favor. Ohitekha, con una fuerza que no sabía que poseía, ayudó a Ethan a subir de nuevo a sombra y luego lo sostuvo contra sí, guiando al caballo lentamente hacia el oeste, hacia la aldea de los hombres del sol. El joven tomó el control, cuidando del ya inconsciente Ethan, su corazón lleno de una nueva comprensión de lo que era el verdadero coraje. Aprendió a leer el rastro, a encontrar agua, a proteger al hombre que se había sacrificado por él. La llegada a la aldea fue un momento de éxtasis y dolor. Los centinelas vieron a Sombra acercarse y luego a Ohitekha, grave pero vivo, con Ethan Cole desvanecido sobre el caballo. Un grito de alegría se elevó, seguido de un silencio de preocupación. Kichi, Ayiana, Tala, Kaya, toda la tribu corrió a su encuentro. La alegría por el regreso de Ohitekha se mezclaba con el miedo por la vida de Ethan. Ayiana corrió hacia él, su rostro bañado en lágrimas. Lo ayudó a bajar de sombra, sintiendo el calor de la fiebre, la debilidad de su cuerpo. La curandera de la tribu se apresuró a atenderlo, pero sus ojos confirmaron lo que todos temían. La enfermedad había hecho estragos y el tiempo de Ethan en este mundo era limitado. Los días y las noches siguientes fueron una vigilia. La tribu se unió en torno a Ethan. Ayiana no se separó de su lado, susurrándole palabras de amor y gratitud. El jefe Kichi, con una mano en el hombro de su nieto, observó al hombre que había tendido un puente entre dos mundos. Ohitekha, por su parte, contó la historia de su rescate, de la valentía silenciosa de Ethan, de cómo había desafiado a los hombres poderosos de Blackwood Creek con solo su palabra y su mirada. La tribu, que una vez había dudado de Ethan por su pasado, ahora lo veía como un héroe, un verdadero hombre puente. Ethan no se recuperó del todo. Su cuerpo castigado se aferraba a la vida con una fuerza menguante, pero su espíritu estaba en paz. Había cumplido su promesa, había expiado su pecado, no con palabras, sino con un acto de sacrificio. Había salvado a un inocente y al hacerlo se había salvado a sí mismo. En sus últimos días, la tribu se reunió a su alrededor. El jefe Kichi le otorgó un nuevo nombre, un nombre que resonaría en las leyendas de su pueblo, Puente Firme, el que construye puentes entre los hombres, entre los mundos. Ayiana, su amada, estuvo a su lado hasta el final, sus manos entrelazadas. Su amor, forjado en la adversidad y el sacrificio, había trascendido las barreras del tiempo y la cultura, volviéndose eterno.
Y así, la esperanza encontró un hogar en el lugar más inesperado. Que estas historias nos recuerden que siempre hay luz, incluso en la oscuridad más profunda, y que la redención es un camino abierto para aquellos que tienen el coraje de caminarlo. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato, por ser parte de esta comunidad que valora las leyendas que nos susurra el viento del desierto. Al suscribirte, te aseguras de que el alma del oeste nunca deje de compartir sus fascinantes historias, susurrando sus leyendas de valentía, de amor y de puentes tendidos entre las almas. Ethan Cole, puente firme, encontró su descanso final bajo las estrellas del desierto de Arizona, no como un pistolero solitario y atormentado, sino como un hombre en paz, rodeado de aquellos a quienes había amado y servido. Su legado no fue el de la violencia, sino el de la compasión, el de la justicia y el de un amor que desafió todas las probabilidades. En el desierto implacable, donde la vida era dura y la muerte una constante, un hombre había descubierto que el mayor acto de coraje no era empuñar un arma, sino tender una mano, y que el corazón herido, al fin, podía encontrar su sanación. Y su historia, como las estrellas sobre el desierto, brillaría para siempre.